Hola, mis hermanos. Una vez más nos estamos encontrando en la SCAMI. La SCAMI es la Escuela de Capacitación Ministerial de la Iglesia Basileia. De allí saldrán seguramente maestros de la palabra, evangelistas, pastores, apóstoles. Y en la SCAMI apuntamos exactamente eso, a preparar nuestro carácter, nuestro conocimiento y sobre todo a preparar nuestra relación e intimidad con Dios, que es la raíz que sustenta todo ministerio más. Bueno, en la SCAMI hoy tenemos que ver lo que ya algo está anticipado en el video del pastor John Bieber acerca de la vida de José, este joven que todos conocemos la historia, fue echado en un pozo por sus hermanos, era muy bocón, contaba sueños, los hermanos le tuvieron envidia y se sintieron molestos por lo que él decía, y toda la historia transcurre, luego es vendido, termina en Egipto, en casa de Potifar, allí la esposa de Potifar lo denuncia diciendo que la quiso violar cuando no era así, al contrario, José se guardó, disparó, fue a parar a la cárcel, se encontró con el copero, con el panadero, y finalmente Dios lo levanta de tal manera que lo pone al segundo de Faraón. Y eso habla de que nuestra vida está marcada y hay un tiempo que Dios luego levanta a las personas. Mire, acá yo saqué puntos clave de lo que dice el libro La trampa de Satanás, en el capítulo 3. ¿Cómo me puede suceder esto a mí? ¿Cómo me puede suceder? Sabe que cuanto mayores son las marcas que vienen a nuestra vida, mayor es el potencial que nosotros vamos a sacar para enfrentar todas las situaciones. Ahora, una ofensa, una injusticia puede paralizarte para siempre. Puede volverte un resentido de manera permanente. La palabra resentir significa volver a sentir lo mismo cada vez que yo recuerdo alguna situación o alguna persona que causó heridas en tu vida. Por eso tenemos que ser muy cautos para no volvernos, porque después de la herida, después de la ofensa o después de la injusticia, viene el resentimiento. Entonces, cada vez que veo a la persona, vuelvo a sentir lo mismo. Vuelvo a sentir el mismo dolor, el mismo odio, la misma bronca. Me vienen recuerdos de lo que pasó en esa oportunidad y el corazón sufre muchísimo. Pero lo que el autor acá está diciendo es que todos, escúcheme bien, todos, sin excepción, sufrimos heridas, sufrimos rechazo, sufrimos falta de aceptación, sufrimos dolores, sufrimos injusticias. Entonces, cada vez que eso viene a nuestra vida, tenemos algunas opciones. Yo puse acá 3 opciones. La primera opción que tenemos es vivir culpando a otros de lo que nos haya pasado y no superarlo a eso, porque con eso justificamos por qué no nos levantamos en la vida, por qué no avanzamos, por qué no conquistamos, porque ese es el justificativo perfecto para permitir estancados, para permitirnos abandonarnos, bajar los brazos.
No, porque culpa, usted no sabe lo que fue mi abuelo, mi mamá, mi hermano, mi papá. Mire, yo no sé lo que fue. Pero no podemos pasarnos la vida culpando a otros de las situaciones que nos tocan vivir. Imagínense si José se hubiera enganchado en eso, no, que mis hermanos me tiraron en un pozo, me vendieron. Al final, después la mujer de Potifar salió acusándome en falso y yo terminé acá, mirá la injusticia de la vida, el Dios que yo tengo, ¿dónde está? Deje de vivir culpando a otros. Segundo, tampoco podemos esperar que a las personas que nos hicieron injusticia o nos causaron daño les vaya mal. Eso es una actitud religiosa que se ve en muchas iglesias, lamentablemente. ¿Sabe lo que es eso? Es deseo de venganza. Usted no va a encontrar en la historia de José que él tuviera deseo de venganza. Por el contrario, él nunca recordó el pasado, siempre miró para adelante, siempre miró para adelante. El pasado te puede servir como referencia para no cometer los mismos errores, pero después, para adelante. ¿Sabe lo que hizo José? Él sabía que había tenido un sueño de parte de Dios. Cada crisis, cada situación, cada injusticia que se le ponía delante, José levantaba la cabeza y miraba y decía, yo voy en búsqueda de ese sueño. Siempre la circunstancia, el dolor, la crisis, el problema, aprenda a levantar la cabeza, póngase por encima de esa circunstancia y siga avanzando. Esa fue la decisión de José. Y tercero, lo que aprendemos acá, que muchas veces dejar ir la ofensa es mejor porque eso nos permite no desenfocarnos del propósito que tenemos en nuestra vida. Entonces, tres cosas. Deje de vivir culpando a otro, deje de esperar que al otro le pase algo y tercero, deje ofensa y enfóquese en su propósito, porque esa ofensa está enviada por el diablo para desenfocarlo a usted, para sacarlo. ¿Sabe cuántos ministerios se han desenfocado y han perdido el rumbo por una injusticia, por una ofensa o por lo que sea? Para esto necesitamos, ¿sabe qué? Una palabra que es determinante en nuestra vida. Actitud. Aún para creer, usted necesita una actitud de fe. Porque no me va a decir que me ha tocado, me ha pasado ir a orar por personas con enfermedades, con problemas, con situaciones. Y usted ve la actitud de fe que tienen y dice, no, esta persona no va a recibir nada. Y usted le pregunta, ¿cree que Dios puede sanar esta enfermedad? ¿Usted cree que Dios puede sacarlo de este problema? Y bueno, con esa actitud, olvídate. Tenemos que tener la actitud de fe, que eso era lo que tenía José, a pesar de todo lo que vivía, él tenía la actitud de fe en un sueño que Dios había puesto sobre su vida. Fíjese lo que importante que es esto. Entonces, yo quiero decirte algo, que es lo que decía el autor. Hermano, ningún demonio puede parar el propósito de Dios para tu vida. Ninguna persona puede detener el propósito de Dios para nuestra vida. El único que puede sacarte de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, del diseño de Dios, eres tú mismo, por tu actitud. ¿Sabe lo que va a tratar Satanás? De robarte la fe. La fe es un botín de guerra. Por eso Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. No bajes los brazos, no te rindas, que una ofenda no te desenfoque,
sigue adelante. Por eso también le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Metele para adelante, que no te ofendan, que no te saquen, porque eso, esa herida, ese dolor es lo que va a usar Satanás para robar tu fe. Es un botín de guerra, pelea la buena batalla de la fe. ¿Sabes lo que eso significa? Que en toda guerra hay un botín. Y las naciones luchan para ver quién se queda con ese botín. Cuando nosotros tuvimos la guerra de las Malvinas, el botín eran las islas. Y luchamos para ver quién quedaba con las islas. En el medio de una guerra que se está luchando por el botín, se pierde plata, se pierde gente, se pierden barcos, se pierden municiones, se pierden esperanza, se pierden un montón de cosas. Pero lo importante después es cuando se tiene el botín. Bueno, lo mismo ocurre con Satanás en nuestras vidas. El diablo sabe que si te puede quitar algo, te va a robar la fe. Y si te roba la fe, hace que abortes el propósito de Dios para ti. El diablo sabe, si te quita un trabajo, te hace perder la fe en el Señor, te hace renegar contra el Señor. El diablo sabe que si una persona te hace una injusticia, te causa una herida, te causa un dolor, él sabe perfectamente que va a robar tu fe. Porque a él no le importa que tú pierdes, porque no le interesa que tú pierdas una casa, un trabajo, un auto, las ganas de vivir. Lo único que le interesa es que se aborte el propósito que Dios tiene con tu vida. Y eso era lo que le pasaba a José. No está impactado cuando pasa algo en tu vida. O sea, a Dios no lo agarra nada desprevenido. A Dios no lo conmueve alguna cosa que puedas estar viviendo, porque si Él sabe que eso va a servir para que tú logres los diseños y los propósitos que Él tiene contigo, Dios va a seguir adelante, porque siempre es más grande lo que Él te va a dar que lo que tú puedas perder. Jesucristo fue por fe a la cruz. ¿Sabe por qué? Porque su actitud era recuperar la relación del hombre con Dios. Él fue por fe porque sabía que al tercer día Dios lo iba a resucitar de entre los muertos y le iba a dar un nombre que es sobre todo nombre. Por fe pasó el sufrimiento, por obediencia pasó el sufrimiento. Fe y obediencia van juntos, son inseparables, son hermanos inseparables. Entonces, lo que tenemos que aprender, hermanos, es a consolidar a través del tiempo todo lo que Dios ha dicho de nosotros. Tenemos que aprender a consolidarlo, porque Dios ya ha dispuesto para nuestras vidas un diseño, un propósito y un futuro en sus manos. El problema es que nosotros mismos permitimos que las circunstancias, los dolores, las heridas, hagan que ese futuro se aborte. Y, ¿por qué no decir nuestro orgullo? ¿Cuántas personas por orgullo han quedado a mitad de camino? Por falta de perdón han quedado a mitad de camino. Terribles hombres de Dios, terribles mujeres de Dios, que una ofensa les ganó la partida. Y su capacidad para perdonar, y su capacidad para levantarse, y su capacidad para seguir a pesar de dónde estaba. Por eso Dios ya ha dispuesto un plan contigo y conmigo antes de la fundación del mundo. Mire lo que dice la palabra, Efesios capítulo 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Tú ya fuiste escogido. No abortes el propósito de Dios por lo que puedas estar viviendo, por lo que puedas estar pasando, por las circunstancias que puedas estar en este momento transitando. Dice la apartados para Él.
y nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. O sea, porque a Dios se le cantó la gana, te hizo tu hijo y te escogió en él antes que tu papá y tu mamá tuvieran una relación donde tú viniste. Por eso Dios ya tiene en el tiempo, ya tiene antes de la fundación de la tierra, antes de la fundación del mundo, ya tiene un plan contigo. Y ha determinado un lugar en que vivas para formar esa persona que Él diseñó y que tiene que consumar propósito. Consumar propósito. Por eso nada te puede detener, ni el diablo, ni la herida, ni el dolor, ni el fracaso, nada te puede detener, porque tú estás por encima de todo, porque hay un de Dios contigo, porque hay un propósito divino contigo, nada te puede detener. Entonces, a veces pensamos, ¿y qué irá a pasar con nosotros? Dios se ha olvidado de nosotros. No, mi amor, Dios tiene una misión específica contigo. Dios tiene una misión específica y por eso te puso en un lugar, por eso te puso en una ciudad determinada, por eso te puso en una iglesia determinada, por eso te puso en una función determinada, por eso te dio los dones que te tenía que dar, porque Dios tenía un propósito desde antes de la fundación del mundo contigo. Por favor, no lo abortes. Y a menudo parece que no se va a dar, ¿vio? ¿Sabe cuánto tiempo esperó José? Pero los planes y los diseños de Dios se van consolidando en el tiempo y a través de los frutos. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios siempre va de lo poco a lo mucho, de lo chico a lo grande. Y lo va consolidando a través del tiempo porque va madurando tu carácter. Se tiene que ir. Ahora, imagínense el desastre que hubiera hecho José si José hubiera quedado lleno de resentimiento. ¿Usted cree que Dios lo hubiera levantado así como lo levantó? Imagínese José lleno de odio. Ah, vinieron mis hermanitos. Imagíneselo a José así. Iba a destruir la nación de Israel, porque ahí estaban las 10 tribus, los hermanos de él estaban las tribus de Israel. Piense por un momento. Jamás el Señor lo iba a levantar al nivel que lo levantó si el corazón de José no estaba sano. No tenía la capacidad de perdonar. No tenía la capacidad de darle una nueva oportunidad a sus hermanos. Entonces, ahí estaba la trampa de Satanás, en que José se ofenda, en que José busque venganza. Por eso te leí recién. Personas que no avanzan en la vida son las que viven culpando a otras personas, a terceros, por qué les va mal. Son personas que esperan que a la persona que le hizo algo malo le vaya mal. Mire, si José hubiera esperado que a sus hermanos le vaya mal, Dios nunca lo hubiera sacado de la cárcel. Y tercero, José tuvo la capacidad de dejar ir la ofensa y enfocarse en el sueño que Dios le había dado. Ahora, si usted se mantiene en obediencia a Dios y puede tener un corazón sano, donde no diga que no le hayan hecho injusticias, donde no lo hayan ofendido, pero usted ha tenido la capacidad, la actitud de superar eso. Imagínese cuánto usted puede avanzar en lo que Dios dice. Cuánto usted puede avanzar en lo que Dios dice. Y sabe que acá anoté algunas cosas preciosas, que todas las veces que nos ofenden, que todas las veces que fracasamos, que todas las veces que no va mal,
Que todas las veces que queremos avanzar y lo único que hacemos es 2 pasos adelante y 3 para atrás. La primera pregunta que nos hacemos muchas veces, ¿Dios está involucrado en mi vida? ¿Se preguntó alguna vez, después de tantas cosas que a usted le ha pasado, después de tanto tiempo que viene esperando, imagínese el tiempo que esperó José, mientras sufría, injusticias, injusticias, injusticias? ¿Sabe? Y anoté algo muy lindo, que si usted se pregunta si Dios está involucrado en su vida, yo quiero leerle el Salmo 37, versículo 3 en adelante. Si se preguntó usted si Dios está involucrado en su vida, Dios le dice, confía en el Señor y haz el bien. Lo que hizo José. Habita la tierra y cultiva la fidelidad. José nunca perdió la fidelidad con Dios. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor Jehová tu camino. Confía en Él y Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dios te está contestando si tú te preguntaste alguna vez si Él está involucrado en tu vida. Mira lo que dice, versículo 23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, como cayó José en el pozo, como cayó José en la cárcel, no quedará derribado, porque Jehová sostiene su mano. Eso hará Dios contigo. Eso hará Dios contigo. Si es que te has preguntado alguna vez si Él está interesado o está involucrado en tu vida. La segunda pregunta que nos hacemos normalmente es, ¿Dios sabe y le importa lo que me pasa? Veo que a veces nos pasan cosas que usted mira al cielo y dice, ¿le importará a Dios lo que me está pasando? ¿Se habrá notificado? ¿Y sabe una cosa? Isaías 49, en Isaías 49, nosotros podemos ver algo importante que Dios da de promesa para su pueblo, porque en el pacto que nosotros vivimos, no es un pacto establecido sobre leyes y ordenanzas, dice la palabra de Dios. El nuevo pacto es un pacto establecido sobre mejores promesas. Por eso en Isaías 49, si tú te estás preguntando si Dios sabe lo que te ocurre, si a Dios le importa lo que te ocurre, en Isaías 49, versículo 15, dice, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. ¿Cómo no le va a importar lo que te está pasando? ¿Cómo Dios no va a estar interesado en lo que está pasando? He aquí, en las palmas de mi mano te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí. Qué interesante. Así que cada vez que usted piense que Dios no sabe o a Dios no le importa lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando, acuérdese que si una madre no se olvida de sus hijos, que es el fruto de sus entrañas, tú y yo somos el fruto de las entrañas de Dios, porque antes de la fundación de la tierra, Él ya nos tenía esculpido en la palma de su mano. ¿Cómo se va a olvidar Dios? ¿Cómo Dios no va a saber lo que estás viviendo? ¿Cómo Dios se va a desentender de lo que estás viviendo? Y la tercera pregunta que yo me hice es si Dios realmente me ama y si tiene algún propósito conmigo. Porque a veces nos pasan cosas que, de verdad, hermano, yo le soy sincero, alguna vez me he preguntado, ¿pero Dios me ama?
Y esta es la manera que Él me ama. Y si me ama, ¿por qué permite que me estén pasando tantas cosas? Claro, yo no sabía que eso era escuela. Porque hoy todo es como que lo queremos colocar como el conocimiento. Aún yo fui a seminario teológico y era estudie este libro, estudie esta materia, conozca más de esto, conozca más de lo otro. Conocimiento, 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 conocimiento. Imagínense si José hubiera estado en una escuela de conocimiento nada más. ¿Qué onda cuando lo tiraron al pozo? ¿Qué onda cuando fue a la cárcel? ¿Qué onda cuando lo maltrataron como lo maltrataron? ¿Qué onda? ¿De qué le hubiera servido solo el conocimiento si no hubiera tenido la capacidad de perdonar, la capacidad de no ofenderse, la capacidad de obedecer a Dios, de permanecer fiel a Dios a pesar de todo lo que estaba viviendo? ¿De qué le hubiera servido? Por eso alguna vez usted se preguntó si Dios lo ama. El profeta Jeremías en el capítulo 29, para que usted transite por esta palabra, porque usted ahora vive establecido sobre mejores promesas. Por eso también el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta que todas las cosas que necesitamos tú y yo para vivir una vida completa y de piedad, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todo lo que tú necesitas para ser un vencedor, todo lo que se necesita para vivir una vida de excelencia, Dios ya te lo ha dado. ¿Y sabes qué te ha dado? Preciosas y divinas promesas para que camines con ellas. Y cuando camines con ellas, serás partícipe de la naturaleza divina que ya está en ti, que se llama Jesucristo. Entonces, ¿Dios me ama? Claro, hermano. Volvemos a Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Te lo vuelvo a leer. Camina en esta promesa. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar, no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Entonces, cada vez que te preguntes si Dios está involucrado en tu vida, ya lo sabes. El Salmo 37 te lo dio. Si tú te preguntas si a Dios le importa lo que a ti te pasa, Isaías 49, versículo 15 y 16, te lo va a contestar. Y si tú te preguntas si Dios te ama y tiene un propósito contigo, Jeremías 29, 11 te está diciendo, papito, los planes que yo tengo contigo no son para que seas perdedor, no son para que vivas la vida amargado, son planes de sueños que te van a llevar a alcanzar ese diseño que yo puse en ti, ese propósito que yo puse en ti. Y eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere cada vez que pasamos por una situación, por una circunstancia que nosotros humanamente no la entendemos. Pero después, cuando miramos para atrás, yo cuando he mirado para atrás, desde el vientre de mi madre, las cosas que tuve que pasar, la muerte de mi madre en el parto, mi padre que me abandona, lo conozco recién a los 33 años, todo lo que yo tuve que pasar, ahora miro para atrás y digo, wow, Señor, wow. Tanto tiempo que no lo entendí. Menos mal que no me quedé enganchado en una raíz de amargura. Sabe que la palabra amargura significa punzar, algo que lo está punzando a usted constantemente y lo está llenando de resentimiento, de odio, de amargura, de ira,
para que usted no logre lo que Dios, el sueño de Dios que tiene con usted. Ahora, también me hice una pregunta muy importante. ¿Qué era lo que sabía José? ¿Qué sabía José para levantarse ante cada situación? Porque usted tiene que saber algo, por lo cual ese algo que usted sabe lo va a levantar en la próxima crisis. Yo sé que cada crisis que venga en mi vida, ya sea de salud, de problemas financieros, de problemas interpersonales en las relaciones, son peldaños de una escalera que me va a llevar a consumar el propósito de Dios para mi vida. Entonces, ¿qué era lo que sabía José para soportar tanto sufrimiento, para soportar tanta injusticia? ¿Cuál era el secreto? Mire, el secreto es este. Primero, todo sufrimiento que esté dentro de la voluntad de Dios te adelanta para que alcances el propósito en tu vida. Todo sufrimiento que esté dentro de la voluntad de Dios te adelanta para que alcances el propósito en tu vida. Romanos capítulo 8, versículo 28. Mire lo que dice. Y sabemos para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es para que los que son llamados conforme a su propósito. Todo ayuda para bien, pero no a cualquiera, a los que aman a Dios. Porque los que aman a Dios saben que tienen un propósito. Entonces saben que todas las cosas que pasan son conforme a un propósito que hay en su vida de parte de Dios. Por eso no todas las cosas que me pasan, no, para. Es para los que aman a Dios. Porque muchas personas que le han pasado cosas hasta han terminado blasfemando contra Dios. Esta promesa es para los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios, dice la palabra, tienen un llamado conforme al propósito de Dios. El que ama a Dios siempre tendrá propósito. Siempre habrá una estrategia, siempre habrá un diseño divino para alcanzar ese propósito de parte de Dios. Interesante. ¿Qué sabía José para soportar tanta prueba, tanto sufrimiento? José sabía que Dios puede transformar lo malo en bueno. Todo lo malo que él pasó, Dios terminó transformándolo en bueno. Mire lo que dice la palabra en Génesis, capítulo 50, versículos 20 y 21. Vosotros pensasteis hacerme mal. Él habla con los hermanos. Pero Dios lo encaminó para bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Todo lo que pase de malo en tu vida, Dios lo va a encaminar para bien. José sabía que Dios puede transformar lo malo en bueno. Y por último, José sabía que el sueño era de Dios. Y por consiguiente, más allá de toda circunstancia, de toda lucha, de toda crisis, de todo problema, de todo dolor, el sueño sí o sí se iba a cumplir. ¿Tienes esa seguridad? Hebreos, capítulo 10, interesante lo que dice el Señor en Hebreos. Es allí donde te va a dar la seguridad que su sueño sí tiene un tiempo. Su sueño, tu sueño tiene un tiempo, porque tu sueño es el sueño de Dios. Si Él lo puso dentro de ti,
Si hay una palabra profética dentro de tu vida, si hay un versículo de la palabra que Él lo habló a ti y te lo dio y tú lo estás recordando y tú lo estás caminando, sí, eso se va a cumplir. No tengas la menor duda. José sabía que ese sueño que él tuvo le fue revelado directamente de Dios. Por lo tanto, no se dio el lujo de bajar los brazos hasta que ese sueño no se cumpliera. Y todo lo que le pasaba, todo lo que vivía, era nada más que un adelanto en ese sueño. Todas las cosas le ayudaban a bien porque él tenía conforme al propósito que Dios le había dado. Por eso él amaba a Dios y no se quejaba, permanecía fiel porque sabía que todas las cosas que le pasaban eran conforme al propósito de Dios con su vida y podía llegar hasta donde llegó. Mire lo que dice Hebreos 10:23. Mantengamos firme la profesión, el llamado, el sueño, la palabra. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. José se agarraba de la fidelidad del que le dio el sueño. La palabra dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Y por qué no lo hizo hasta ahora? Porque todavía no es el tiempo. Porque tus tiempos, mis tiempos no son los tiempos de Dios. Los tiempos de José no eran los tiempos de Dios. Porque donde lo iba a poner a José era un lugar muy alto, pero muy alto. Por lo tanto, tenía que pasar un proceso muy difícil. Cuanto más difícil es el proceso, es cuanto más alto te va a levantar el Señor. Pero fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Por eso nosotros debemos mantener la firmeza que mantuvo José, caminando en el sueño, caminando en el propósito, caminando en las promesas de Dios. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, dice la palabra, sin dudar, sin retroceder, sin dar un paso atrás, porque fiel es el que te prometió todo lo que se va a cumplir en tu vida. Te bendigo, iglesia amada. Te bendigo, iglesia amada. A los alumnos del ESCAMI, que esta lección de José pueda estar grabada en nuestros corazones, sabiendo que las aflicciones del tiempo presente solo son peldaños de una escalera que te lleva a consumar el propósito de tu vida. Te bendigo, iglesia querida. Y mañana sábado estaremos ministrando la palabra, el poder de la cruz, y el domingo ministraremos la victoria de la resurrección, porque es precisamente nuestra Pascua, Jesucristo. Jesucristo es nuestra Pascua, por lo tanto, la cruz y la resurrección nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó.